Señores y señores, un fuerte abrazo, bienvenidos al desarrollo de la presente clase, un gusto poderles observar, Buenas noches, poderles licenciado saludar Lenín, ¿cómo está? y poderles Buenas Buenas informar noches, a noches, cada uno de ustedes. licenciado. buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están mis queridos amigos y mis queridos Buenas noches, compañeros? licenciado. Espero que Buenas se noches, encuentren licenciado. súper bien. Espero que se encuentren muy bien de salud, que es lo principal para el desarrollo de todas las actividades, no solo académicas, sino también de todo el entorno social en el cual ustedes se desenvuelven. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto poderles saludar y escuchar a cada uno de ustedes. Un gusto poder comunicarnos a través de este medio de comunicación. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Y como es de costumbre, vamos a iniciar presentando el formato para recursos de tarea. Me regalan solo unos segunditos nomás. Listo, señores y señores. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades de la actividad correspondiente a ciencias naturales. Vamos a iniciar en pantalla. Ustedes ya pueden observar el formato para recurso de aprendizajes de tarea. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la presente actividad? Entonces vamos a iniciar. Iniciamos, estamos dentro de la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en unidad número 3 del origen del universo, vamos a ver, y hemos venido viendo un poco de temas en función de acuerdo a la teoría científica de cómo se originó el universo. Estamos en el tema número 2 de la unidad 3. Dentro de este tema 2 tenemos las siguientes actividades que vamos a desarrollar la clase de hoy, que son las constelaciones, la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna, los fenómenos astronómicos que se producen en el espacio y el espectro electromagnético. Son esos los temas que nosotros vamos a desarrollar. Tenemos el tipo de tarea, tenemos el objetivo de tarea y a continuación tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes preguntas, esto es lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Les recuerdo que antes de continuar, cierto, me olvidé de informarles que ya se encuentran todas las tareas habilitadas. Les pido disculpas, el día de ayer me pegué la olvidada, estaba full, tenía un montón de cosas que hacer y realmente se me pasó. Y ya saben que yo siempre les tengo al día en todas las actividades en función de mis responsabilidades como docente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, responda, ¿cómo se genera una aurora boreal? Eso es bastante interesante. Incluso ustedes que desean investigar fuera de lo que se encuentra en el material de apoyo que ustedes tienen, es un tema bastante interesante. Algunas personas de pronto tuvieron la oportunidad de ver una aurora boreal y ustedes van a ver qué hermoso espectáculo que existe en el cielo y que Dios nos ha proporcionado con una gama de colores, una serie de actividades que se vienen dando dentro de esta estructura. La siguiente dice, responda por qué en distintas zonas del planeta Tierra tenemos diferentes climas y diferentes usos horarios. Y también vamos a ver y adentro de este proceso. La siguiente dice, defina a una constelación y escriba cuál es su uso. ¿Qué es una constelación? Ya vamos a ver. Y por último, describa la forma y la ubicación de varias constelaciones según algunas teorías y también creencias que existen y que la humanidad se ha ido creando a lo largo de toda su existencia. Han ido creando una serie de teorías, muchas de ellas basadas en la teología, basadas en, por así decirlo, sin opción a ofender a nadie. La religión católica ha sido una de las más grandes creadoras de diferentes fábulas, de diferentes leyendas, de diferentes
aspectos, obviamente relacionados con diferentes fenómenos que se van desarrollando en nuestro planeta, que hay alrededor de él. Y obviamente existe una serie de teorías, una serie de creencias en cuanto también a la formación y ubicación de las constelaciones. Pero obviamente la mayoría de las constelaciones basadas en estrellas principales, desde tiempos inmemoriales, especialmente desde que el hombre decidió migrar, desde que el hombre decidió viajar, ha servido como brújula natural para no extraviarse, para no perderse en en diversas etapas, en diversos lugares de nuestro planeta. Prácticamente han sido brújulas naturales que han permitido generar la ubicación y obviamente saber dónde nos encontramos. Regálenme solo un segundito. Regálenme un segundito. Ya, ahora sí continuamos. Estoy hecho pulpo. Si ustedes vieran aquí, desde el centro donde estamos generando la señal, cómo me encuentro. Entonces, en función de la tarea que ustedes tienen que hacer, recuerden que el trabajo es 100% escrito, como lo han venido desarrollando, lo están haciendo súper bien. Lo que sí les recomiendo para las personas que están aquí, espero que otros compañeros también puedan observar, puedan revisar la clase, por favor. Les hago un llamado de atención en función de la letra, compañeros. Traten de mejorar la letra. La letra está un poquito deficiente. Están haciéndome con letra de doctores. Por favor, hay muchas veces que necesito descifrar qué es lo que ponen ahí. Traten de mejorar un poquito la letra. No es difícil, no es, es un poquito durito, es un poquito complicado, es un poquito tedioso, pero no es imposible. ¿Sí? Eso como recomendación. Obviamente ya saben que en la parte superior de su hoja donde van a desarrollar la tarea tienen que hacer la rotulación, cumplir con todos los datos que se les solicita y a continuación de eso desarrollan su tarea. Eso en función de la tarea. En relación al contenido, deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 3 con el tema las constelaciones, la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna, los fenómenos astronómicos que se producen en el espacio. Y tenemos por último el espectro electromagnético correspondientes a la semana número 2 del 6 de mayo del 2024. Como va volando el tiempo, ya estamos casi a mitad desde la unidad número 3. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 6 de mayo. La fecha límite de entrega o la fecha final de entrega de esta tarea es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Así es que cumplan, tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar esta actividad, que de hecho tampoco es extensa. Y obviamente ustedes veis bastante didáctica, es bastante entretenida en función de los temas que nosotros vamos desarrollando. Vamos, en función de la tarea que ustedes tienen, vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a iniciar, como es de costumbre, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando estas actividades y vamos a arrancar con el primer tema, que son las constelaciones. Aquí nosotros, ustedes pueden observar claramente a un costado, ustedes tienen una serie de representaciones de algunas de las constelaciones visibles desde nuestro planeta. Y nosotros podemos ver aquí donde se ha descrito, tenemos el águila, tenemos la serpiente, tenemos la forma del Sagitario, tenemos otra constelación que se llama Hércules, tenemos otra constelación que es el escudo, otra constelación que es el escorpión. Prácticamente el hombre, ahí, ustedes pueden observar esas líneas son imaginarias. El hombre imaginariamente los ha ido uniendo a través de estas líneas y ha ido formando determinadas figuras y les ha proporcionado un nombre.
tenemos ahí, nosotros podemos ver la mayoría de las constelaciones que nosotros podemos ver cuando se encuentra nuestro planeta, se encuentra nuestro planeta en una posición bastante privilegiada para poder observar todos estos cuerpos celestes que están alrededor de nuestro planeta. Como les había dicho en clases anteriores, por ejemplo, una de las mejores épocas en las cuales tiene una posición bastante especial es en el mes de diciembre, al final del año. Ahí nuestro planeta, obviamente, por diferentes circunstancias, tiene una posición relativamente excelente en función de poder observar cada uno de estas constelaciones, de estos cuerpos celestes, incluso muchas veces en relación a nuestro satélite natural, que es la Luna. Tenemos una mejor visión, tenemos una mejor posición. Entonces, de ahí nosotros podemos ver con mejor claridad este tipo de fenómenos que se dan en nuestro espacio. Las constelaciones en una noche oscura y lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, si observamos el cielo, podemos apreciar la luz difusa de centenares de estrellas que parecen formar agrupaciones donde resaltan ciertas de estas con unas formas o líneas imaginarias unidas, obviamente van formando determinadas figuras. A este proceso se le denomina constelaciones. Normalmente las constelaciones adquieren su nombre en honor a figuras mitológicas, a figuras religiosas, a animales y también a objetos que vienen de los griegos, de la cultura de los griegos, de la cultura de los romanos y también de los árabes. Ellos fueron quienes prácticamente organizaron o iniciaron todo este proceso de estudio también de los cuerpos celestes. Además, sirve para localizar más fácilmente los astros y nos permite orientarnos en el cielo, así como también en la Tierra, cuando no tenemos hoy en día los avances tecnológicos que tenemos, una brújula que precisa la ubicación exacta en tiempos anteriores, no había nada de esto. Y necesariamente el hombre tenía que recurrir a todos los cuerpos celestes que se encuentran en el espacio, especialmente a determinadas estrellas, a la estrella polar del sur y otras características para poder ubicarse donde se encuentra. En total existen unas 88 constelaciones que podemos apreciar en el cielo nocturno terrestre. Es decir, que cada constelación ocupa una región definida en el cielo. Entre las más conocidas encontramos, o podemos mencionar, a la Osa Mayor, a Centauro, a Orión o la Cruz del Sur. Esas son las más preponderantes y obviamente las que nosotros podemos observar con mejor claridad. Desde la antigüedad, las constelaciones han sido empleadas para medir el tiempo y orientar a los navegantes y comerciantes cuando se encontraban en el mar o en lugares desconocidos. De aquí se derivan las leyendas e identidades de las constelaciones. Así, por ejemplo, a partir de la Osa Mayor y la Osa Menor podemos encontrar la estrella Polaris, que nos ayuda a determinar dónde se encuentra el norte, mientras que la Cruz del Sur nos permite, obviamente, como su nombre lo indica, ubicar la parte sur de nuestro globo terráqueo. Dependiendo del sitio en que nos encontremos en la Tierra, la visión del cielo solo nos permite observar determinadas constelaciones. De aquí que las podemos clasificar en constelaciones australes y constelaciones boreales. Esas son las dos, obviamente, ubicaciones o las dos clasificaciones de acuerdo a la posición de nuestra Tierra. Las constelaciones australes son aquellas que podemos observar desde el hemisferio sur, mientras que las boreales son las que podemos observar desde el hemisferio norte. De esa manera se los ha dividido para poder clasificarlas y también estudiarlas de mejor manera. Además, en las regiones ecuatoriales alejadas de los polos podemos apreciar más regiones en el cielo. Justamente nosotros, el Ecuador se encuentra atravesado por una línea. ¿Quién sabe cómo se llama esa línea que atraviesa nuestro país? ¿Sí están en claro? Equinoccial, línea equinoccial, dicen. La línea equinoccial, vamos por ahí acercándonos. La línea, Equinoccial o cero. también sí, pero una que divide a la Tierra en los dos. Meridiano de Greenwich. Han escuchado, por ejemplo, la mitad del mundo en Quito. Claro, Sí.
¿Qué línea está atravesada por ahí? La Imaginariamente. línea ecuatorial. De ahí deriva nuestro nombre, ¿no es cierto? Entonces, Sí, esa, Ecuador. nosotros nos encontramos privilegiados porque nos encontramos justamente atravesados por la línea ecuatorial. Está dividiendo prácticamente a través de ahí. Nosotros nos encontramos en la mitad, justamente de ahí está dividiendo nuestro planeta, nuestro globo terráqueo en dos partes, lo que es el polo norte y lo que es el polo sur. Desde ahí nosotros podemos apreciar más regiones de constelaciones en el cielo. Justamente estamos en una posición bastante privilegiada para poder observar todo este tipo de características. Una vez que nosotros hemos visto un poco en relación a estas características fundamentales de las constelaciones, pasamos a otra característica fundamental, que son la posición relativa del Sol, de la Tierra y de la Luna. Y gracias a este fenómeno que se da, obviamente nosotros podemos observar, obviamente, o se ha generado, obviamente, las estaciones lunares. Nosotros vamos a ir viendo, obviamente, les recuerdo, nuestro sistema solar tiene un campo de atracción, el cual evita que obviamente los planetas colapsen unos con otros y están generando dos movimientos todos los planetas, no solamente el planeta Tierra, sino todos en general están describiendo dos tipos de movimientos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. El movimiento de rotación lo hace sobre su propio eje, el movimiento de rotación, mientras que el movimiento de traslación es el que permite moverse el planeta durante o alrededor del Sol. El Sol es nuestro eje. Así como la Tierra desarrolla estos dos tipos de movimientos alrededor del Sol, nuestro satélite natural, la Luna, también genera estos dos tipos de movimientos, tanto el de rotación sobre su propio eje como el de traslación. El de rotación no tiene mayor efecto sobre o genera ningún fenómeno, pero el movimiento de traslación sí genera, obviamente genera las fases lunares. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, en esta imagen nosotros podemos ver las fases lunares. Tenemos la luna llena, el cuarto creciente, la luna nueva, el cuarto menguante, ¿no es cierto? Esas son las fases lunares. Pero ¿cómo se producen? Muchas de las veces y cuando desde pequeños y obviamente de acuerdo a las características también y las leyendas tradicionales de nuestros abuelitos, de nuestros bisabuelos, nosotros pensábamos que la luna prácticamente desaparecía. Pero si nosotros podemos observar ya desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, por así decirlo, obviamente nosotros vemos que la luna en ningún momento desaparece, mantiene todo su cuerpo estructural tal y como está, sino que obviamente se genera una sombra. Se genera una sombra entre el Sol, la Luna y la Tierra. Y muchas veces, de acuerdo a estas características, generan los famosos eclipses, que pueden ser los eclipses solares o también pueden ser los eclipses lunares, que en meses anteriores o en semanas anteriores se generó, ¿no es cierto? Uno, obviamente, que es su epicentro, su parte principal, en el cual iba a ser más visible, era justamente en Norteamérica. Entonces son las características que nosotros vamos a ver en cuanto a la posición relativa del Sol, la Tierra y también nuestra Luna. La Tierra, el Sol y la Luna se hallan ubicados en la Vía Láctea, en el sistema solar. El Sol es el centro de nuestro sistema y la Tierra es el tercer planeta. El movimiento del Sol, de la Tierra y de la Luna da lugar a que en ocasiones uno de estos astros impida la visión del otro, fenómeno que se le conoce con el nombre de eclipse. Tenemos dos tipos de eclipses, tenemos el eclipse, perdón, tenemos el eclipse de Sol y también tenemos el eclipse de Luna. Vamos a ver cuál es el eclipse de Sol. En el eclipse de Sol, la luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Eso quiere decir que la luna se queda en la mitad, entre el Sol y nuestro planeta, e impide que nos llegue la luz solar. Desde la Tierra se observa cómo la luna va ocultando el Sol y obviamente proyecta una sombra hacia la Tierra. Ese es el eclipse de Sol. Mientras que el eclipse de Luna, la luna se interpone la Tierra se interpone entre la luna y el Sol. Y este da origen, obviamente, a las fases lunares que nosotros le conocemos.
de acuerdo a la sombra que proyecta nuestro planeta. Obviamente nosotros vamos viendo las diferentes fases de la luna llena, el cuarto menguante, el cuarto creciente y todas las etapas que tenemos ahí. En este sentido, el eclipse de la luna, la Tierra se interpone entre la luna y el sol, habíamos dicho, e impide que la luz solar llegue a la luna. Desde la Tierra se observa cómo la sombra de nuestro planeta tapa la luna. A lo largo del mes lunar, la luna cambia su posición con respecto al sol y desde la Tierra se observa iluminadas distintas partes del cuerpo de la luna. A este proceso se le conoce como las fases de la luna. Y dentro de las fases de la luna nosotros podemos ver las siguientes. Tenemos 4 fases lunares. Tenemos la luna llena, tenemos el cuarto menguante y tenemos la luna nueva. El cuarto creciente, perdón, y la luna nueva. En relación a la luna llena, la luna está situada en el lado contrario al sol y su cara totalmente iluminada se encuentra frente a la Tierra. Es por eso que nosotros le podemos ver majestuosa, le podemos ver completa la luna, totalmente llena, totalmente estructural y totalmente luminosa. Y cuando obviamente se acerca un poco más hacia la Tierra, nosotros lo podemos observar de una mejor manera. En cuanto al cuarto menguante, se observa solo la media cara de la luna iluminada por el sol, como como forma de la letra C. En cuanto al cuarto creciente, la luna se sitúa de forma que solo se observa una mitad iluminada por el sol y tiene una forma de la letra D, prácticamente la mitad de la luna. Y en cuanto a la luna nueva, la luna se sitúa entre el sol y la tierra. La cara no iluminada es la que se queda frente a la tierra, por lo tanto no la podemos ver, está totalmente oscura. No es que desaparece la luna está presente ahí, pero obviamente está totalmente oscura. Y ahí nosotros podemos observar, por ejemplo, aquí, nosotros podemos observar, en este caso nosotros tenemos aquí en este gráfico el eclipse de sol y tenemos el eclipse de luna. En el eclipse de sol nosotros podemos ver en primera instancia el sol, pero la luna está en la mitad. Obviamente genera un campo de sombra en relación a la Tierra. Ese es el eclipse de sol. Mientras que el eclipse de luna es lo contrario. La Tierra es la que se encuentra en la mitad entre el Sol y la Luna y obviamente la luz solar no proyecta directamente sobre el cuerpo de la Luna, por ende está totalmente a oscuras y obviamente este fenómeno eh, mezclado o combinado con el movimiento de rotación que tiene nuestro satélite natural, empieza a dar origen a las fases lunares, donde podemos ver a la luna en cuanto al cuarto menguante, al cuarto creciente, a la luna nueva y también a la luna llena en cuanto a esas etapas. Debido al movimiento de rotación de la Tierra podemos apreciar el día y la noche. Obviamente, ¿qué es lo que genera el movimiento de rotación? Ese da origen al día y a la noche. ¿Dónde realiza el movimiento de rotación la Tierra? En su propio eje, además de la diferencia horaria entre la distancia entre las distintas zonas del planeta. Por el contrario, a medida que la Tierra avanza en su órbita, esto es el movimiento de traslación, a causa de su inclinación del eje terrestre, los rayos del Sol llegan a distintas zonas de la Tierra con mayor o menor inclinación. Calientan de formas distintas y se producen las estaciones del año, como son la primavera, el otoño, el verano, el invierno. Entonces, dicho de otra manera resumida, de forma general, el movimiento de rotación da origen ¿a qué? A los días y a las noches, mientras que el movimiento de traslación de nuestro planeta da origen ¿a qué? A las estaciones del año, como son la primavera, el otoño, el verano y el invierno. En cuanto a los fenómenos atmosféricos que se producen en el espacio, nosotros podemos ver en esta primera etapa, nosotros podemos ver la formación de la aurora boreal. Esta aurora boreal es una combinación de determinados gases, obviamente que entran en combustión con el calor de los rayos ultravioletas provenientes del sol. Al quemarse, generan este tipo de destellos que nosotros lo podemos ver de esta majestuosidad. Nosotros podemos ver la degradación de colores de acuerdo a la combinación de gases y nosotros vamos a ver cómo se forman a continuación cada uno de estos. El universo exterior está formado por un vasto espacio lleno de maravillas que a nuestro entendimiento nos podría hacer sentir emocionados y a la vez también atemorizados.
Existen muchos fenómenos astronómicos que tienen lugar en el gran cosmos y que en ocasiones podemos observarlas y en otras no, dependiendo de la ubicación que se encuentre en nuestra Tierra. Entre los fenómenos que podemos apreciar desde nuestro planeta Tierra están los siguientes. En primera instancia, la lluvia de estrellas. La lluvia de estrellas son el resultado de los desechos cósmicos de los cometas que salen despedidos hacia el espacio e ingresan a la atmósfera terrestre. Las partículas diminutas se queman al entrar en contacto con nuestra atmósfera por la fricción y por la velocidad y producen estrellas fugaces, mientras que las de un tamaño significativo arden como bolas de fuego. En cuanto a la lluvia de estrellas, la humanidad ha generado poesía, ha generado una serie de estructuras míticas. Por ejemplo, cuando alguien está por ahí y alcanza a ver una estrella fugaz, técnicamente ya saben que es una lluvia de estrellas, pero la humanidad que ha generado determinadas conceptualizaciones y dicen, pide un deseo, mire esa estrella fugaz. O también han generado poemas para los enamorados también, pero obviamente dentro del punto científico, dentro del punto de astronómico, nosotros ya sabemos cómo se forman y cuáles son las características en función de estas estrellas fugaces, que obviamente son prácticamente desechos cósmicos, desechos del espacio que siempre van a estar entrando a nuestro planeta. Cuando son pequeños, cuando no son de un tamaño bastante insignificativo, obviamente estos se queman y producen obviamente lo que conocemos como estrellas fugaces. Mientras cuando son de gran tamaño, cuando son enormes, estas arden como bolas de fuego hasta impactarse con la superficie terrestre. En cuanto a las superlunas, y ahí nosotros podemos ver, vamos a ver cuáles son las características de las superlunas. Al tener una órbita elíptica, la Luna en ocasiones se aleja o se acerca de la Tierra. Si este acercamiento coincide con la fase de luna llena, la observamos un 14% más grande y un 30% más brillante. Este fenómeno también es el que origina o que tiene el control en cuanto a la marea de nuestros océanos. Una marea más alta, obviamente, cuando la luna está más cerca. Cuando la luna se aleja, obviamente la marea baja. Esa es una característica en cuanto a la ley gravitatoria y la ley de atracción que genera nuestro satélite natural en relación con la Tierra. Y obviamente en relación a las superlunas, cuando la luna está grande, cuando la luna es bastante o se acerca bastante a nuestro planeta, genera una marea más alta. Cuando se aleja, obviamente la marea baja. Eso es una de las características fundamentales de este fenómeno. En cuanto a las famosas auroras boreales, los vientos solares formados por protones y electrones procedentes del Sol llegan hasta la Tierra y son desviados por el campo magnético que tiene nuestra Tierra. Algunas de estas partículas consiguen entrar en los polos magnéticos hasta llegar a la atmósfera. Allí interactúan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno y causan un desprendimiento de calor y de luz. Las moléculas de nitrógeno producen al separarse una coloración rojiza anaranjada, mientras que las moléculas del oxígeno también desprenden calor al romper sus enlaces y se produce una coloración azul violeta. Entonces ya saben el porqué de esos colores que nosotros podemos observar durante una aurora boreal. Aquí prácticamente es la quema y la destrucción de los enlaces en cuanto a las características de los componentes de determinados compuestos o de determinados gases, tanto del oxígeno y del nitrógeno que se encuentra cubriendo nuestro planeta y obviamente de acuerdo a estos dos tipos de gases o componentes son obviamente la descomposición que generan este tipo de colores en una aurora boreal. En cuanto a la alineación de los planetas, es otro fenómeno bastante interesante. Es un fenómeno único y lamentablemente no ocurre con frecuencia, debido a la traslación única de cada uno de los planetas y que hace referencia a la alineación de 5 planetas en específico del sistema solar, tales como son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
en determinadas etapas de años, obviamente estos planetas se alinean. Y nosotros desde la Tierra, nosotros con ayuda del telescopio, nosotros podemos observarlos alineados uno detrás de otro. Esta alineación se observa entre los planetas, uno detrás de otro, y entre el horizonte y también en la Luna. Este es un fenómeno que ocurre cada 5.000 años por lo general. Entonces, obviamente es único, no ocurre frecuentemente. Y por último tenemos el aspecto o el espectro electromagnético de nuestro planeta. Uno de los fundamentos que sustenta la expansión del universo es el desplazamiento al rojo de las líneas espectrales. El espectro electromagnético es un conjunto de las radiaciones solares y se extiende desde la radiación de menor longitud de onda hasta la de mayor longitud de onda. La Tierra se calienta a causa de la radiación electromagnética de distintas longitudes de onda emitidas por el Sol. Prácticamente, ¿qué es lo que, poniéndoles una comparación bastante sui generis, es más o menos como un microondas? ¿Quién no tiene un microondas en casa? Todo el mundo tenemos de pronto por ahí un microondas en casa. Y ahí dice que cocina con luces infrarrojas, ¿no es cierto? Entonces prácticamente es similar a la luz infrarroja que viene desde el espacio. En el microondas usted le mete, qué sé yo, un pedazo de pollo, por ejemplo. Le cierra y le pone el tiempo necesario para calentarlo, para cocerlo. Y obviamente usted ve ahí adentro, genera calor, genera una luz rojiza. Esa luz es la luz infrarroja que obviamente va a rebotar entre la parte interna de la estructura de la carcasa del microondas y va a permitir que genere calor y se cosa la carne que usted ha puesto ahí. Cosa similar sucede con esto desde el sol. El sol emite rayos infrarrojos y eso genera calor. Pero obviamente este espectro electromagnético, ¿qué es lo que hace? Permitir que se genere un calor habitable, con la finalidad que a nosotros no nos pase como el pedazo de carne que está dentro del microondas, que nos cocinemos. Obviamente existe dentro de estas características una capa bastante importante, que nosotros de una forma eh, inconsciente, por decirlo de otra manera, nosotros la hemos ido destruyendo periódicamente, que es nuestra capa de ozono. La capa de ozono es la que va prácticamente absorbiendo, va filtrando los rayos ultravioleta que vienen desde el sol con la finalidad de que no nos queme, de que no nos tueste, por decirlo de otra manera. Entonces, esa es la característica fundamental y vamos a ver cuáles son las características electromagnéticas de nuestro planeta. La radiación con longitud de onda más corta es la que posee más energía, como los rayos ultravioletas, que contienen una longitud de onda por debajo de los 300 nanómetros. La N y la M que ustedes pueden observar ahí es de la medida del sistema internacional y obviamente se traduce como nanómetros. Es la medida con la cual nosotros podemos calcular la radiación ultravioleta solar. La luz visible tiene una longitud de onda de entre los 360 nanómetros y los 760 nanómetros, suficiente para incendiarnos de forma inmediata, pero obviamente es absorbida, como les dije, por la capa de ozono. Los rayos de longitud de onda más larga, superior a los 760 nanómetros, son los infrarrojos que poseen carga energética y producen calor. Cuando la radiación solar llega a la Tierra, ocurre lo siguiente. Vamos a ver los espacios. La radiación ultravioleta comprendida entre los 200 nanómetros y los 330 nanómetros es absorbida por la capa de ozono. La radiación visible pasa a través de la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra. Los rayos infrarrojos son absorbidos por el dióxido de carbono y la troposfera. Una parte de la radiación absorbida por la Tierra es emitida en forma de calor, que es captada por el dióxido de carbono y el vapor de agua de la atmósfera. Estos gases provocan el efecto invernadero natural, fenómeno que hace que la temperatura media de la superficie terrestre se mantenga en unos márgenes que permite el desarrollo de la vida dentro de nuestro planeta. La parte de la radiación que llega a la atmósfera y a la superficie terrestre es reflejada hacia el espacio. Parte de la energía, parte del calor es de vuelta hacia el espacio. La radiación reflejada por un planeta recibe el nombre de albedo.
Los agentes responsables del albedo de la Tierra son las nubes, el polvo atmosférico, los gases atmosféricos, las zonas cubiertas por hielo, eso quiere decirlo a la mayoría de los nevados y volcanes, y la nieve, los océanos y los continentes. Los sitios libres del hielo o nieve son menores. Obviamente, esos son prácticamente, ¿qué es lo que hacen? Las partes nevadas de nuestro planeta prácticamente es como un espejo que obviamente devuelve, llega la energía infrarroja y obviamente a través del hielo lo devuelve hacia el espacio. Y de esa manera se equilibra la luz, se equilibra el calor y la energía dentro de nuestro planeta. Aquí nosotros podemos ver un gráfico en cuanto a cómo se describe y se clasifica la representación de las líneas del espectro electromagnético, cómo sucede, cómo se desarrollan dentro de nuestro planeta. Este es las actividades que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente actividad, en el desarrollo del presente tema que nosotros hemos visto, un tema bastante interesante que nosotros podemos ver y podemos explicar todos los fenómenos que suceden en nuestro planeta y alrededor de los cuerpos celestes también que están circundando nuestro planeta. Señoras y señores, de esta manera hemos llegado ya a la parte final de la presente clase. Les deseo éxitos en el desarrollo de sus actividades, una feliz noche, que descansen, un excelente resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, nos vemos, que descansen. Gracias, Gracias, licenciado. Buenas licenciado. noches. Excelente Licenciado. noche. Gracias, Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.